Para cerrar el tema de potencia vamos a hacer unos ejercicios y por ahí vemos unas cositas. Bien, vamos a empezar con este ejercicio. Dice que en una casa tengo encendidos al mismo tiempo 1, 2, 3, 4 dispositivos que utilizan corriente eléctrica, claro. Tengo un foco, ese es de 100 watts, un calentador eléctrico de 1800, un estéreo de casa, 350 watts, una secadora de 1200 watts. Están conectadas a la corriente de Comisión Federal y tengo 127 volts, lo medí y me da 127 volts. Luego, tengo un fusible que puse de 20 amperes. El fusible, recuerden que no es más que un dispositivo para controlar el paso de la corriente. Es decir, si yo tengo un fusible de 5 amperes, no puedo meterle más de 5 amperes porque si no en automático el fusible se rompe. ¿Sí? Los fusibles los vemos, por ejemplo, en las casas, en los autos, son fusibles y ahí dice su medición, dice 3 amperes, 5 amperes, lo que sea. ¿Qué quiere decir eso? Que por protección de los equipos que tengo conectados, si de repente llegara a exceder esa corriente eléctrica, en automático el fusible se rompe. En este caso, tengo un fusible de 20 amperes, la pregunta es, ¿se va a romper o va a funcionar sin problema? Bien, primero lo que tengo que hacer es sacar la potencia total. O sea, yo digo que la potencia total es la suma de todas las potencias. Es decir, 100 watts más 1800 watts más 350 watts más 1200 watts. 1200 watts. Esa es mi potencia total, lo cual me da 3450 watts. Son 3450 watts. Perfecto. Esta es la potencia total de todos. Vamos a ver más adelantito por qué lo sumo, ¿sí? Ya cuando veamos diferentes configuraciones vamos a ver por qué lo sumo. Pero en este caso estoy sumándolos para que me dé 3450. Pero esa es la potencia total. Ahora, por mi fórmula de potencia es igual a voltaje por corriente, yo de ahí voy a despejar la corriente, porque el voltaje ya me lo están dando, es de 127. Entonces digo que la corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. ¿Cuál potencia? La potencia total. De manera que me da 3450 watts entre 127 volts. Me da aproximadamente 27 amperes. 27 amperes. Correcto. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, si yo tengo el fusible que es de 20 amperes y le voy a circular 27, en automático se va a romper. Entonces la respuesta a la pregunta es, no va a funcionar. O sea, se va a romper, no va a ser suficiente. ¿Qué es lo que necesito hacer? Bueno, hay dos opciones. O desconecto una de estas cosas, normalmente el calentador y la secadora, que son los que más están consumiendo, o cambio el fusible, ¿sí? Cualquiera de las dos, para que funcione. ¿Cómo podría saber yo cuál de esos puedo desconectar? Sencillo, digamos que sería el inciso B. El inciso B es cuál me conviene desconectar. En automático veo que es la más grande, ¿no? La de 1800. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí mismo voy a ver pues, cuánta corriente va a jalar. Para cada uno hago lo mismo, la potencia, pero ya no va a ser la total sobre el voltaje. En este caso va a ser la potencia, que serían 100 watts entre 127 volts. Voy a hacer lo mismo para los demás. En este sería 1800 watts sobre 127. Este sería 350 watts sobre 127. Y en este serían 1200 sobre 127 volts. Lo cual me da para cada uno. Tengo para el foco 0.8 amperes. Para el calentador 14 amperes, para el estéreo 2.8 y para la secadora 9.5. ¿Qué sucede si yo sumo todos estos? Bueno, si lo sumo me va a dar los 27 amperes, que serían los que saqué acá. Nada más que aquí lo hice de manera individual, fui sacando cada una cuánta corriente consume. Bien, ahora, la pregunta es, si yo tengo un fusible de 20 y conectándolos todos juntos me da 27, pues voy a ver cuál de estos son 7 amperes para desconectarlo. Podría ser fácilmente el calentador, ya lo había visto, y la secadora.
Si uno de los dos los desconecto, si desconecto a 27 le quito 9,5, me da menos de 20. O si a 27 le quito 14, pues por supuesto que me da menos de 20. Entonces, desconectando o el calentador o la secadora, no poniéndolos a funcionar al mismo tiempo, con eso es suficiente para que el fusible funcione. Entonces, este sería el inciso A. Y el inciso B sería ya el calentador o la secadora. Cualquiera de esos, de que desconecte, va a funcionar, ¿vale? Vamos con el otro ejercicio. Vamos a hacer este otro ejercicio. Este ejercicio es un calentador de esos de ambiente que extrae 15 amperes con un voltaje de 120 volts. Le extrae 15 amperes. Ahora, está funcionando y funciona durante 3 horas al día. No necesariamente juntas. A lo mejor un rato en la mañana, mediodía y en la noche, o nada más en la mañana y en la noche, no sé. Pero en total son 3 horas, nada más. Y la compañía de luz me va a cobrar por ese calentador. ¿Cuánto me va a cobrar? Esa es la pregunta. ¿Cuánto me va a cobrar en 2 meses? Dado que Comisión Federal aquí en México nos cobra cada 2 meses la luz. Entonces, ¿cuánto me va a cobrar si esa compañía de luz me cobra a 9.2 centavos el kilowatt hora? Primero voy a explicar entonces qué es un kilowatt hora. La compañía de luz, aunque nos proporciona corriente, no nos cobra directamente la corriente. Nos cobra la potencia de los aparatos cuando están funcionando. Lo detecta y dice, tú tienes funcionando 3 aparatos y en una hora consumiste, por ejemplo, 600 watts. 600 watts en una hora por 3 aparatos. A Comisión Federal no le importa cuáles aparatos sean. Bien, pero Comisión Federal lo avienta a kilowatts para que sea más práctico ese movimiento. Entonces, a nosotros Comisión Federal, aunque sí nos está cobrando la corriente, directamente está viendo cuántos watts estamos utilizando, cuánta potencia estamos utilizando en un lapso de una hora. Por supuesto, si tengo varios aparatos, voy a tener muchos watts conectados. Si quito aparatos, ya nada más voy a tener pocos watts. Si dejo todo apagado, Comisión Federal dice, ahorita no estás necesitando nada de corriente. Perfecto, porque no detecto ningún aparato que está funcionando. Por eso cuando nosotros prendemos un foquito, vemos cómo empieza a funcionar bien despacito, empieza a girar el medidor de luz. Si lo apagamos se detiene totalmente porque no estamos consumiendo absolutamente nada. Ese kilowatt, ya dije por qué, porque es más fácil manejarlo, en una hora me lo cobra a 99.2 centavos. Hago la conversión y son 0.092 pesos. Lo necesito, lo voy a hacer y lo puse en pesos. Primero lo que necesito hacer es encontrar su potencia. ¿Qué potencia tiene este calentador? Simplemente digo que es voltaje por corriente, o sea, 120 volts por la corriente que son 15 amperes, me da una potencia de 1800 watts. Lo paso a kilowatt, esta es la potencia, esto ya está correcto, pero lo voy a pasar a kilowatt, ¿por qué? Porque eso es lo que me cobra comisión. Entonces es 1.8 kilowatt. Esa es la potencia de este calentador. Ahora me dice, lo vas a usar 3 horas. Esto lo multiplico por 3. Entonces me queda 1.8 kilowatt por 3 horas. Entonces me queda 3 por 8, 24. 3 por 1, 3, 4, 5. 5.4 kilowatt hora. Ahora sí ya lo tengo en kilowatt horas al día. Quiere decir que esto es en un día. ¿Por qué en un día? Porque son 3 horas lo que lo usé nada más al día. Lo multiplico por 60. ¿Por qué 60? Son 60 días, los 2 meses. Entonces me da 5.4 kilowatt hora por 60. Entonces me va a dar 324 kilowatt hora. Nada más que esto ya es
en 60 días o el bimestre. Este ya es como yo lo quiero, perfecto. ¿Qué es lo que me va a cobrar comisión? Ahora yo lo que hago es simplemente es una regla de 3. Digo, mira, 1 kilowatt hora te lo cobra a 0.092 pesos. 324 kilowatt hora, ¿cuánto te los cobrará? Hago una regla de 3, simple. 29.8, aproximadamente 30 pesos. Vamos a ponerle aproximadamente 30 pesos para que quede así. Esta sería mi respuesta. Este calentador de ambiente o de agua, no lo sé, pero es un calentador, funcionando solamente funcionando 3 horas al día durante un bimestre, me va a cobrar la compañía de luz 30 pesos. A ver, quiero hacer aquí una última aclaración. Luego no es tan sencillo aquí en Comisión Federal, porque Comisión Federal nos divide como en 3 niveles, los que gastan bien poquito, mediano y los que gastan mucho. Los que gastan muy poquito está subsidiado, entonces no te cobran lo que realmente te tienen que cobrar. El último sí, ahí sí te cobran lo que gastas. Entonces, pero digamos así a nivel general, si fuera plano, ese calentador me cobraría 30 pesos por 2 meses. ¿Vale? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer este otro ejemplo. Este ejemplo me sucedió, de hecho. En una ocasión llegué a Home Depot y estaba viendo los taladros y vi que había un taladro de Wall, de la marca de Wall. Dije, ¿de qué potencia será? Y reviso y no tenía potencia. Lo que me estaba indicando era 4 amperes. Decía 4 amperes. Y ya, caray, está bien. Le voy y le pregunto al encargado, oye, fíjate que no sé de cuánta potencia es. Y el encargado me dice, ¿es de 4 amperes? Le digo, no, esa no es la potencia, esa es la corriente. No, sí dice, aquí lo tengo y sacó un catálogo, 4 amperes, es de 4 amperes. Ya no le quise alegar porque el chavo pues no tenía ni idea. No puede ser, esta no es la potencia. Esto no es potencia, o sea, de entrada yo sé que el amper es la unidad para medir corriente. Entonces, lo que me está dando es la corriente que le extrae. Ya nada más lo que me fijé es, le digo, ya estaba yo así revisando, dije 4 amperes a 120 volts, correcto. Este dato me lo da a 120 volts, acá lo voy a poner, 120 volts. Entonces, técnicamente a mí de igual no me está diciendo la potencia, pero simplemente lo que hago es multiplico este por este y me da la potencia de ese taladro. Luego me fui con un trooper y sí me daba la potencia, pero me la daba en HP. Y por último, un Milwaukee, ese sí me la daba en watts. La pregunta es, inciso A, ¿cuál es el taladro de mayor potencia? No lo tengo. No lo tengo porque pues, no me lo está dando en una sola potencia. Lo que hago es, voy a pasarlo todo a la unidad del sistema internacional que son watts. De manera que el Milwaukee, pues aquí te lo dejo igual, 500 watts. Hago la conversión de 0.5 de HP, pongo el HP abajo y el watt arriba. Un HP son aproximadamente 746 watts. 746 watts, de manera que elimino este con este y me queda 0.5 por 746, me da 373 watts. 373 watts. Listo, lo pongo aquí, 373 watts. Y por último, este de igual, hago la operación. Dije que eran 120 volts por 4 amperes, lo cual me da 480 watts. 480 watts. Entonces son 480 watts. Perfecto. Ahora sí, ya todos lo tengo en la misma unidad, aunque este originalmente no estaba en unidades de watt. Este sí y este sí, simplemente hice la conversión y veo que el Milwaukee, ese es en el inciso A, es el Milwaukee. Ese es el inciso A, ese es el de mayor potencia. La pregunta es, ¿y qué pasa con la resistencia? Esta es potencia, ¿vale? Vamos a hacer como una especie de tablita. Esta es potencia. Listo, esta es potencia. La pregunta es, ¿y qué pasa con
con la resistencia. Fíjense, nada más entendiendo los conceptos. Este es el de mayor potencia, este va a ser el de menos resistencia, porque acuérdense que es inversamente proporcional. Si este es el de mayor, este es el de menor resistencia. Si este es el de menor potencia, este va a ser el de mayor resistencia. No sé cuánto, pero va a ser así. ¿Qué es lo que hago? Bueno, tengo potencia, tengo voltaje. Simplemente utilizo la fórmula que me dice potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. De ahí despejo resistencia y me queda que es resistencia es igual a voltaje al cuadrado entre potencia. Perfecto. Hago la operación. Voy a poner de una vez los tres valores. Estos son los valores, 30, 38.6 y 28.8. Cierto, sí coinciden, porque si este es el de mayor potencia, va a ser el de menor resistencia de los tres. Este que es el de menor potencia, va a ser el de mayor resistencia. A mayor resistencia, menor potencia. A menor potencia, mayor resistencia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con la corriente? ¿Cuánta corriente le extrae a cada taladro? No lo sé, pero sé que a mayor potencia, mayor corriente le va a extraer, porque este es el de mayor potencia, es el de menor resistencia, es el que más corriente le va a dar. Este, que es el de menor potencia, mayor resistencia y menor corriente va a jalar este. Hagámoslo. Lo que hago es, ahora utilizo la ley de Ohm, que me dice corriente es igual o igual con potencia. Acuérdense, voy a usar ahora el de la ley de Ohm, puedo usar la otra de potencia, pero ahora voy a hacer el de la ley de Ohm. Ley de Ohm es igual a voltaje sobre resistencia. De manera que me da, aquí está. Este, pues ya me lo habían dado desde un inicio, acuérdense, este ya no hay problema, pues es en la misma corriente. De hecho, eso es lo que me daban en la etiqueta. Este, hago la operación 3.1 y 4.16. Listo, sí coincide. Mayor, fíjense, vamos a sacar ya ahora sí la conclusión en general, fíjense. A mayor potencia, menor resistencia y mayor corriente que jala. De los tres, este es el de mayor corriente. A menor potencia, mayor resistencia y menor corriente jala. ¿Correcto? Esa sería mi conclusión de este ejercicio. Bueno, yo con esto cierro la parte de potencia, ya los ejercicios directos aplicados. Vamos al siguiente tema, ¿vale?